Padre, gracias por la oportunidad que regalas nuevamente, Dios mío, en este momento de estar delante de ti, bajo tu gracia, bajo tu misericordia, Jesús. Y toda persona, Dios mío, que tuvo a bien estar en tu casa esta hermosa noche, Señor, tengamos la intención de abrir nuestro corazón, así como lo hicimos adorándote y alabándote a la verdad bendita de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre vamos, hermanos, bienvenidos todos. Tercera de Juan, capítulo 1. No pasamos al capítulo 2 porque no tiene, hermano. Joaquín, hermana Carmen, bienvenidos, la familia también. Qué bueno verles de nuevo, ya recuperaditos, y Dios ha sido bueno con esta familia. Qué bueno. Así, hermanos, todos sean bienvenidos. No olvidemos que las luchas para los cristianos son normales, pero al final la batalla es nuestra y la victoria también. Hemos estado hablando en esta media página de la Biblia, hermanos, tercera de Juan, pero con un mensaje tremendo, una palabra de bendición para la vida de la iglesia, y en eso estamos confiados, creyendo esa verdad en nuestros corazones. Vámonos siempre al versículo 1 para que demos una media leidita de vuelta. No sé si me pueden ayudar los jovencitos de ahí. Tercera de Juan, capítulo 1. Dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Ahí estuvimos hablando, hermanos, el martes pasado. Hablar de este hombre llamado Gayo, un nombre un poco extraño, ¿verdad? Pero era común en la Biblia, hermanos. Se habla de alguien con ese mismo nombre en 1 Corintios, se habla también en Hechos de los Apóstoles, alguien con ese nombre. Era un hombre, ¿cómo se llama?, bastante común en ese tiempo. Pero para Juan, el apóstol Juan, este hombre era una persona apreciada. Usted mira por qué, lo hemos ido viendo, porque este era un hombre, hermanos, que no solo andaba en la verdad, sino que caminaba en la misma verdad, la verdad de Jesucristo. No olvidemos que en el tiempo del apóstol Juan, hermanos, la gente decía: Jesús es nada más un profeta, Jesús es un buen hombre, pero él no es Dios, él es nada más alguien normal. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo no solamente es Dios, es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, hermano, Juan respetaba mucho y amaba mucho a las personas que creían en cuanto a lo que él tenía doctrinalmente. Dice: el amado, dice, a quien amo en la verdad. Mire, no hay cosa que da más privilegio, hermano, ser ver hombres y mujeres, a pesar de los defectos que todos tenemos. No ocupamos de rebuscarnos muchos para encontrar defectos en medio de nosotros, hermanos. Todos estamos llenos de defectos, dificultades. Pero una de las cosas, hermanos, que hace la diferencia, hermano, es reconocer en nuestros corazones quién es Dios. Ahí empezamos leyendo el día martes, versículo 2, lo ponemos por favor ahí. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Estuvimos hablando de esto un poquito también el martes, y hablábamos, hermano, que la mayor prosperidad es tener a Cristo en el corazón. Hay gente que dice que ser próspero es tener dinero, pero eso se vota, porque hay gente con mucho dinero, hermanos, pero viven vidas arruinadas, viven mejor un pobre que ellos. Están muertos en delitos y pecados, y ellos creen que la grandeza es el dinero, pero nosotros sabemos que el dinero pasa, la misma vida pasa, pero el que permanece en Dios, escúcheme bien, vive para siempre. Eso estuvimos hablando. Dice, y mire el deseo, hermanos, para un hombre de Dios, y ese debe ser el deseo que debemos de tener nosotros por cada uno de nosotros. Dice, y que tenga salud, dice, así como prospera tu alma.
Un alma prosperada en la gracia de Dios es un alma, hermanos, que no se preocupa tanto por el día de mañana, sino que está conforme, está quietado, porque él bien sabe, hermanos, que elegimos la verdad que es Cristo, y Cristo tiene cuidado de todos nosotros. En eso estuvimos hablando, y ahí nos vamos a ir yendo ya al versículo 3. Dice, pues mucho me regocijé, dice Juan, aquí está hablando la claridad, hermanos, de este hombre llamado Gayo, un cristiano fiel, hombre de buenas obras, por su base espiritual. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Qué lindo es ver vidas transformadas, vidas abnegadas, vidas, hermanos, rendidas a los pies de Cristo por el testimonio de un hombre como este Gayo. Y dice, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y eso debería ser, hermanos, la medida con la que todos nosotros, hombres y mujeres, debemos de anhelar las cosas de Dios, hermanos, rendirnos completamente a la soberanía de Cristo en nuestros corazones. Vámonos al versículo 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mire, una de las cosas que debemos de ir entendiendo como cristianos, hermanos, que uno de los propósitos de Dios no es cumplir la agenda de Miguel Parada, mucho menos la suya. A veces hemos oído equivocadamente, hermanos, y hemos asentado eso erróneo en nuestro corazón, que decimos, Dios vino a cumplir mi deseo. Los deseos míos son como órdenes para Dios, y no es así. Hermanos, uno de los propósitos eternos de Dios, y que siempre estarán constantes en el deseo de Dios para tu vida y para mi vida, ¿sabe qué, hermano? Es que usted y yo muramos a nosotros mismos y no vivamos nuestras propias vidas, sino que vivamos la vida de acuerdo como ha creado Dios en su plan que usted y yo vivamos. Hermano, éxito en el Evangelio, hermanos, no es vivir a nuestra manera. Éxito en el Evangelio es morir a nuestras pretensiones personales y darle lugar a la soberanía de Cristo en nuestros corazones. Pablo dice, yo, dice Pablo, lucho y peleo para que Cristo sea formado en vuestros corazones. Hermanos, ¿por qué? Porque el carácter de Cristo en nosotros, hermanos, y Cristo en nosotros, dice Pablo, es esperanza de gloria. Lo que transforma la vida del hombre y la mujer es cuando entendemos, hermanos, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que la misma gracia, el mismo amor, la misma misericordia de Cristo en nosotros, hermanos, irá moldeando nuestras vidas a tal grado que pensaremos de la misma manera como Cristo pensó cuando vino a esta tierra. Y en esa verdad vamos a seguir con esta palabra. Dice Juan de su amigo, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, y no está diciendo solo de Gayo, sino de toda persona, anden en la verdad. Explicamos a la sociedad, mis hermanos, que es andar en la verdad. Es una vida, hermanos, despreocupada de nosotros mismos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y es una vida, hermano, entera de andar en la verdad, hermano, cuando nosotros dejamos, escúcheme bien, que la palabra de Dios actúe poderosamente en nuestros corazones. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, dice Juan, a la gente que él discipuló, que anden en la verdad. Hermano, no hay cosa mejor que esa. ¿Sabe qué? Que usted y yo desarrollemos individualmente temor de Dios. Hermanos, sin temor de Dios no iremos a ningún lado. Sin temor de Dios nos cubriremos del ojo humano. Sin temor de Dios, hermanos, nos convertiremos en los mejores actores dentro de la iglesia. Sin temor de Dios, hermanos, siempre, escúcheme bien, tendremos malas intenciones en nuestros corazones. Pero cuando el temor de Dios habita en usted y habita en mí,
nosotros podemos estar seguros que hoy mismo, delante de nosotros y frente a nosotros, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y así, en esa manera, tenemos que caminar el Evangelio. Vamos al versículo 5, donde empezamos a hablar, hermanos, de algo muy bonito esta hermosa tarde. Y hablar un poquito, hermanos, en esta pequeña carta de Juan, de dos temas. Por supuesto, vamos a hablar solo de un tema hoy. Y es cómo debe comportarse un hombre que anda en la verdad y en el temor de Dios. Miren, dice este versículo 5: Amado, refiriéndose a su amigo Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, dice, a los desconocidos. Mire, yo quiero aprovechar, hermanos, para que usted me entienda. Me encanta que la gente entienda la predicación. Voy a leerle, hermanos, el mismo segunda de Juan, el versículo 10 de segunda de Juan. No lo busque usted, pero si tiene la Biblia abierta, búsquelo, no hay ningún problema. Y es que este versículo 5 de tercera de Juan contrasta un poquito con la orden que recibió, hermanos, la iglesia. Miren lo que dice el 10 del versículo del capítulo 2 de segunda de Juan. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mire, le voy a explicar esto. Juan había sido contundente, hermanos, que toda persona que no enseñare la palabra sobre Cristo y sus verdades, de acuerdo al mandamiento apostólico de la Biblia, dice que cualquiera, dice, que viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la enseñanza, hermanos, del Nuevo Testamento, dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Qué está diciendo, hermano? Juan le está ordenando a esta iglesia, donde está su amigo Gayo, que tengan cuidado con las falsas enseñanzas de personas que no creen como cree Gayo. Gayo creía en ¿qué cosa? En la deidad de Cristo. Hermano, Gayo creía en el Evangelio como lo predicaba Pablo. Creía en el Evangelio, hermanos, de acuerdo al Nuevo Testamento. Y tenían una claridad bíblica, pero él reprendía y decía que las personas no deberían de participar, ¿cómo se llama? De darle la bienvenida en sus casas a personas que fueran contrarios al Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque una mala enseñanza perturba la creencia, y cuando la creencia es desviada a otra cosa, ahí viene la herejía, y en la herejía el hombre y la mujer van para abajo. Lo único que sostiene la fe cristiana, hermano, es la palabra de Dios. Yo siempre se los he dicho, no es lo que Miguel Parada predica, es lo que la Biblia dice. No es lo que los hombres enseñan sobre el Evangelio. El Evangelio no es lo que los hombres dicen. El Evangelio es lo que dice la santa y profunda y poderosa palabra de Dios. Eso es el Evangelio. Yo no puedo venir a inventarle algo aquí. Por eso, hermanos, me abstengo de hacer comentarios fuera de la Biblia. Escúcheme bien esto. Pero en este versículo, hermanos, que estamos viendo, en el versículo 5, aquí miramos, parece que es una contrariedad. Aquí miramos, hermanos, la hospitalidad de un hombre y de este amigo de Juan, llamado Gayo, que era un hombre hospitalario, era un hombre, hermanos, que recibía a muchas personas en su casa. Y no estoy hablando, hermanos, de personas, escúcheme bien, miembros comunes de la iglesia. Eso es normal, recibir personas en nuestra casa. Sino que está hablando, hermanos, que este hombre llamado Gayo, este amigo de Juan, recibía
a personas, hermanos, que andaban evangelizando, predicadores, hermanos, que andaban por muchas ciudades predicando. Y este hombre llamado Gayo lo recibía en su casa a tal grado, hermanos, que la gente estaba encantada con este hombre. Pero qué asunto, ¿cómo reconciliar este versículo 10 con el versículo 4 de Tercera de Juan? Dice aquí: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, le dice, a los desconocidos. Mire qué asunto la palabra de Dios. Mire, aquí Juan no está regañando ni recordándole el versículo 10 que le acaba de escribir a su amigo, sino que le está haciendo un halago, un elogio, como podemos decir nosotros, y como dice el contexto bíblico. Sino que Juan está elogiando y le dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿De qué está hablando? No es Gayo, este hombre, este amigo del apóstol Juan, no está haciendo nada contrario de lo que Juan prohibió en el versículo 10. Sino que Juan le dice: fielmente te conduces. Estas palabras, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Se lo voy a explicar para que lo entendamos. Mire, este hombre, amigo de Juan, alojaba personas, hermanos, predicadores que andaban por todas esas regiones de Éfeso y de Macedonia predicando el evangelio. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos esta noche: ¿cuál era el parámetro que Gayo miraba en la gente para no cometer el error de meter falsa enseñanza dentro de su casa y dentro de la congregación donde él fungía, hermanos, como un hombre de Dios? Y ahí viene, hermanos, la enseñanza. Este elogio, hermanos, hacia este amigo de Juan, hermanos, dice: fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y no solo se queda ahí, sino que dice: especialmente a la gente que no conoce. Aquí en este versículo, escondidamente, vamos a descifrar, hermanos, algo maravilloso. Y es que este hombre llamado Gayo tenía tanta razón, el apóstol Juan, de confiar tanto en él, en decirle casi 5 veces en esta pequeña carta: el amado Gayo. Un hombre amado. ¿Qué significa eso, hermano? Que este hombre, amigo de Juan, reunía los requisitos para que Juan, el apóstol, un hombre de más de 90 años, sintiera gozo en ver la vida, el trato y la forma como este hombre se conducía en la casa de Dios. Hermano, no hay cosa más que usted y yo debemos de anhelar como hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Madurez espiritual. Ser mujeres y hombres confiables que la gente puede hacer. Mire, miénteme cualquier persona, pero ese hombre y esa mujer, déjeme estar. Yo sé que tienen temor de Dios y tienen temor de las cosas de Dios. Hermano, eso es maravilloso. Y una de las cosas que la iglesia en sí, todos los hermanos, porque este Gayo no era un pastor, era un hombre común. Supuestamente, cuando veamos el contexto, hermanos, de este asunto de San Juan, hermanos, no era un hombre, hermanos, que vivía en extrema pobreza, sino que tenía, hermanos, su pasar, porque a tal grado alojaba gente, es que tenía como cuidarlos y como darles. Pero aquí miramos algo en este hombre que nos hace falta. Diga conmigo: nos hace falta a nosotros. Hermano, este hombre tenía el don de discernimiento de espíritu. ¿Cuál era la advertencia de Juan? Era una buena advertencia, era una advertencia espiritual. No metas en tu casa a alguien que enseñe contrariamente. Y quieran estos hombres que Juan alejaba predicadores del evangelio.
Pero este hombre Gayo no era un hombre cualquiera, era un hombre que escudriñaba la palabra. Era un hombre que le gustaba la palabra de Dios, oía la palabra de Dios y hacía sus apuntes, hacía sus notas de la palabra de Dios y no era engañado fácilmente. Este hombre llamado Gayo tenía el discernimiento de espíritu de aprender a ver y escuchar a una persona antes de juzgarla. Posiblemente estos predicadores llegaban a la zona de sus ciudades, llegaban a la zona donde este hombre convergía, en la iglesia donde Gayo se congregaba y predicaban el evangelio. Era costumbre hacerlo en las plazas, en las entradas de las calles, a las afueras de la ciudad, hermano, y en los lugares públicos. Y el amigo de Juan tenía su oído atento a lo que escuchaba. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que escuchar a las personas la manera como enseñaban el evangelio. Ahí a tal grado que el mismo espíritu revela el mismo espíritu. Hermanos, hay una verdad bíblica que usted tiene que conocerla esta noche. Hermano, la Biblia es un libro, escúcheme bien, hermano, que es impulsada su verdad por el Espíritu Santo. Y te voy a decir una verdad, hermanos. Nunca la palabra de Dios vendrá vacía al corazón del hombre. Y lo primero que la palabra de Dios hace en el corazón del hombre es que escúchame bien, dice la Biblia, que la palabra de Dios dice la Biblia que discierne los pensamientos. Dice que no solo eso, sino que también dice, hace que se manifieste las intenciones del corazón. Y que delante de la palabra de Dios no hay cosa creada que no sea manifiesta. Y usted mira cómo así, hermano, hay situaciones que por eso es que nosotros buscamos a exponer textualmente la palabra de Dios, porque confiamos en esta verdad. Es imposible que un hombre y una mujer expuesto a la palabra de Dios no sea ordenado en su manera de vivir. Pero yo si me convierto en un predicador, hermano, de los que elogian la vida de la gente, de los que tocan las emociones de la gente, pero no hay verdad bíblica en mi corazón, ni hay verdad en este púlpito, tú vas a vivir a como quieras vivir. Pero cuando tú estás siendo impregnado y golpeado y animado por la palabra de Dios, tú tendrás una claridad hacia adelante y podrás decir, yo escojo la vida o escojo la muerte. Y esa es la responsabilidad de los que predicamos la palabra de Dios. No te podemos engañar, mi hermano. Lejos de mí sería manipularte. Lejos de mí sería decirte, haz esto y te va a ir bien. No, yo le digo una cosa, temor de Dios. ¿Qué es lo que aprendimos el martes? Yo, amado, quiero que seas prosperado en todo. Y le pone la medida. No le dice trabajar más, ahorrar más. No, porque prosperidad no es tener pisto, hermano. Ni tampoco pobreza estará acabado. Porque hay ricos que son muy pobres y hay pobres que son ricos en la gracia y la misericordia de Dios. Hay ricos que creen que están acabados y hay pobres que no tienen nada pero comparten. ¿Qué Dios es? Las cosas de Dios son diferentes. Y cuando entendemos esta realidad espiritual y entendemos la verdad del evangelio, hermano, es imposible. Y este hombre llamado Gayo tenía entendimiento espiritual y discernimiento espiritual. Él no se iba con el amague. Él no contaba cuántos aleluyas decía el predicador, porque eso es una manía. A veces, hermanos, no venimos bien preparados, hermanos, no leemos la Biblia, agarramos a Dios, nos agarran de presto para predicar y decimos, ¿y cuántos dicen aleluya? ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cuántos se levantan? ¿Y cuántos se paran? Digo, esto no anda nada que enseñar. Aquí el problema que tenemos es el reloj, hermano. Porque aquí no puedo tener 2 o 3 horas predicando el evangelio. Aquí el problema es el reloj. Pero hay gente que está rellenando los mensajes con aleluyas, con aplausos, hermano. Y yo no le digo que usted no puede aplaudir aquí, hermano. Pero la base es escritural. Y este hombre Gayo tenía discernimiento espiritual. No decía, vos me caes bien. Esa sonrisa que tiene ese predicador, vayan a traerlo, metamos a la casa. No, señor. El hombre oía. Hermanos, cuánta gente, hermanos, yo he visto casos de creyentes, hermanos, buscando lo que no tienen que buscar, hermano. Y esa gente que dice, hermano, yo quiero que Dios me profetice, yo quiero que alguien me diga mi verdad. Lea la Biblia, hermano. Ahí está tu verdad. Yo quiero que algún profeta me venga a poner las manos y que me diga mi futuro. ¿Y sabe qué es lo que hace? Meten brujos a la casa.
Meten brujas a la casa porque ellos lo que quieren saber quiénes están. Y yo te digo una cosa, quieren saber tu realidad. Nosotros antes sin Cristo, y el que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados, y el que tiene a Cristo tiene la vida y no hay condenación sobre él, dice la palabra. Así que tú no ocupas saber el futuro, hermano. Ya usted, su futuro, su día, su mañana está asegurado en Cristo Jesús. Y si no lo siente, esta misma noche, ponete a cuentas con él y tendrás vida y vida en abundancia. El evangelio es otra cosa. Este hombre llamado Gallo, hermanos, un hombre poco complicado. En estos tiempos no es común, pero era un hombre docto en la palabra y entendía la palabra. No se iba en el amague. A tal grado que Juan, hermanos, uno de los apóstoles, hermanos, escúcheme bien, con la revelación del evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan poderosísimas, pequeñas pero poderosísimas. Hermano, la revelación del Apocalipsis. Y se maravillaba mirando a este siervo llamado Gallo y decía, amado, le decía, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos. ¿Qué tenía este hombre que nos hace falta mucho a nosotros, hermanos? Discernimiento. Discernimiento. Nosotros tenemos que aprender a conocer cuando Dios nos está hablando. Hermano, a veces los creyentes nos hemos vuelto, hermano, una mezcla de un montón de cosas. Hermano, a veces nos dejamos impresionar por alguien que nos dice, yo tengo una palabra de Dios, dígamela, revela. Hermano, hay 66 libros en la Biblia y tú en el TikTok, en el Facebook, perdiendo tu tiempo. Ahí no hay discernimiento, hay estupidez, hermano. Dice la Biblia, séquese la hierba, marchítese la flor, mas mi palabra permanece para siempre. Todas esas aplicaciones que embelezan a la gente y nos hacen, hermanos, más ignorantes de costumbre, eso va a pasar. Pero esta fiel y bendita palabra no va a pasar. Es más, un día este libro estará abierto. Estará abierto delante de los vivos y los muertos, hermano, y nos va a juzgar. Usted me dice, ¿cómo así? ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido a juzgar a nadie. Y eso no, tranquilos. La palabra que habéis oído, esa te juzgará en el día postrero. No, si yo no ocupo darle malas noticias, pero sí tengo que predicarle la Biblia. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y dice, especialmente a los desconocidos. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Dice, especialmente. Eso es lo que impresionaba a Juan. No que hermanos, que llevara gente a la casa. No que le dieran buena comida a los que andaban ahí de evangelistas o de misioneros. No, era que especialmente esas personas tenían un parecido en común. Todos eran desconocidos. Me encanta y me hace recordar a mi padre, un analfabeta que no aprendió a leer, decía, mi papá decía, un versículo que él se aprendía, decía, al creyente por sus frutos lo conoceréis. Él se aprendió claramente ese versículo, hermano. Mire, hermano, yo puedo andar un rótulo ahí, el fulano de tal. Puedo andar como los fariseos, hermano, alabanzas al Señor. Hermano, una gran camisa con un gran versículo en el pecho, otro en la espalda. Hermano, no es de esa manera. Dice, al creyente por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo, nadie, ninguna fuente, dijo Cristo, puede dar agua amarga y de agua dulce. No podemos, hermano. Hermanos, ¿está la obra de Dios en nosotros o está la obra de nosotros? Y es conocido. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hermano, qué discernimiento tenía este hombre. A veces los cristianos, hermanos, por ignorancia, le damos importancia a cosas que no tienen importancia, hermano, y a las cosas importantes las dejamos de lado y las dejamos de menos. Y nos perdemos de engrandecer la obra de Dios. ¿Qué nos dice Pablo en cuanto a lo que es diligente con mucha diligencia? Hermano, este asunto del evangelio, hermano, no se trata de una religión. No se trata que yo venga y me siente en una silla. No se trata que yo cante, que aplaudo, no, hermano. Y se trata que usted entienda que caminamos al lado de Jesús, que tenemos un propósito en esta vida, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Es ser transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Dice,
¿Prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos? Vámonos al versículo 6. ¿Cómo vuela el tiempo predicando? Y mire, aquí vamos a ver cómo es el asunto. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Mire qué asunto es lo que estamos aprendiendo. Los cuales, dice, han dado delante de la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí seguimos con la segunda parte del discernimiento. Dice Juan, a esos desconocidos, dice, a los cuales han dado a la iglesia testimonio de tu amor. Mire, hermano, una de las cosas que es bueno pedirle a Dios, hermano, es sabiduría. Porque a veces nosotros los cristianos, y me incluyo a mí, y yo los incluyo a ustedes, incluyo a todos los cristianos, hermano, gastamos nuestro tiempo en cosas que no son espirituales. Y a veces nuestro enfoque, mis queridos hermanos, es en atraer a la gente, y los cristianos tenemos esa dificultad, principalmente el liderazgo, de atraer a la gente a la iglesia. Y no es que haya algo malo en eso, el problema es la manera como atraemos a la gente. Hermano, bíblicamente, con este contexto que estamos leyendo, dice, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. A veces nosotros, hermanos, y esa pregunta es a nivel de iglesia, no solo en esta, hay muchas, hermanos, ¿qué estrategia usamos para atraer al inconverso a la casa de Dios? Y nos inventamos, ¿por qué no pintamos el templo de otro color? ¿Por qué no cambiamos las sillas en butaca? Y empezamos a hacer mejoras en la iglesia. ¿Y por qué no le damos un servicio adicional? Yo he visto hasta lo último estos detalles. Yo soy viejo en el evangelio. Hay gente que han traído hasta peluqueros a la iglesia, hermano, para que le corten el pelo a los más mechudos. De gratis les vamos a cortar, hermano. ¿Me entiendes? Hacemos de todo. Y no digo que no nos estamos ahí metidos nosotros, sí. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Aquí está, miren, y lo podemos pasar por encima, no nos damos cuenta. Que dice en la pantalla, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y esa es la parte que ha perdido la iglesia. Somos creyentes bullistos, hacemos guasa, cantamos himnos, nos sabemos todos, aplaudimos, pero sin una vida espiritual, testimonial. ¿Se da cuenta? ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermano? Haciendo como que hace cosas cosméticas en nuestra vida. Llegamos a una persona, hermanos, que nunca le hemos hablado en la vida. Y eso le decía yo a los líderes cuando hagamos evangelismo, hermanos, vayamos, escúchame bien, primero a visitar la casa de la gente, hermanos. No lleve nada de evangelio. Hágase amigo primero de la gente que va a evangelizar. Que lo conozcan, que es buena vecina, que es buen vecino. Pero ¿qué hacemos nosotros? Llegamos a decir, aquí venimos de la parte de la iglesia del Señor de Jesucristo. Ay, ¿qué tal? Y dice que no es la vieja aquella que nunca te ha hablado. Pero fíjese que, y usted hasta ensaya la sonrisa en la cara. Fíjese que nosotros le amamos en Cristo. Sí, se le echa de ver, vecina. 2 gallinas me va robando. Así somos. ¿Me entiende? Así somos. Nos peleamos en la mañana y cuando es día de evangelismo, evangelizamos a la gente. Ya va a venir, ya va a venir ya. ¿Qué dice la palabra, hermano? Ahí está, miren. Las cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y a veces nosotros caemos en el otro peor ridículo, hermano, que amamos a la gente para que venga a la iglesia. Pero ya cuando está en la iglesia, peleamos con él. ¿Cuántos dicen un amén, aunque sea un pujido? O aquí si no anduvo con cosas. Perdone, pero aquí le predicamos la palabra de Dios. Y dice, y harás bien en encaminarlos
como es digno de su servicio a Dios. ¿No le está reclamando? Hermanos, yo no conozco un libro más lindo que la Biblia. Yo digo, Sonia, si es que la Biblia ni ocupa en hacer bosquejos, con leerle la Biblia la gente basta. Dice, mira lo que dice, y harás bien. ¿Qué está diciendo? Sigue haciéndolo, Gallo. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. ¿Qué está diciendo? Gallo, no hay cosa mejor que las que estás haciendo, que uses tu discernimiento para bendecir a los que predican el Evangelio. Mire qué lindo lo que estamos aprendiendo. Mire el propósito, para que continúe en su viaje. Vaya, yo como soy complicado para predicar, hermano. Y yo reparo en las cosas que otro no va a querer reparar. ¿Qué dice aquí? Para que continúe en su viaje. La pregunta es, un hombre, hermanos, que anda en las cosas de Dios, anda de buena manera, hermanos, predicando el Evangelio de buena gana, y lo tratan de esa manera en una ciudad, ¿cómo cree que sale de allí? Gracias, papito lindo, porque tenés siervos donde quiera, Padre Santo, que nos mira, aunque el mundo nos desprecie, pero tú siempre pones los ángeles que nos cuidan, que nos dan alojamiento, que nos dan hospitalidad. Y se cumple la palabra que le dijiste a tus discípulos: cuando vayan por las calles, no lleven comida, no lleven alforja, no lleven espada, no lleven nada, porque el obrero, le dijo Cristo, es digno de su salario. ¿Está entendiendo? Eso es el entendimiento, hermano. Estos hombres salían gozosos. Pero le digo, no he terminado. Y el domingo véngase que seguimos. Váyase el versículo 7, muchachos. Y ya va a ver cómo es el asunto. Este versículo en mi vida no lo he oído predicar, pero hoy lo vamos a hablar. Eso es lo bonito, hermanos, predicar la Biblia. Se lee en la pantalla. Miren que dice: porque ellos, ¿quiénes ellos, hermanos? Los tratados bien por el hermano Gallo, que los metió a su casa, les dio alojamiento, por supuesto tenía billetito y les dio buena comida. Y esa gente testificaba y llegaba contándole a Juan, hermanos, la bulla era. Allí en esa iglesia, en Éfeso, hay un hombre llamado Gallo, que llegar a la casa de ese hombre es llegar a la casa de un ángel de Dios. Vaya, vamos con este 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de él. ¿Qué está diciendo Juan? Esas personas que Gallo ayudó y fue hospitalario como un padre con ellos, los trató con amor, los trató como dignos del Señor, porque ellos salieron por amor del nombre de él. ¿De quién él? De Cristo. Vaya. ¿Por qué le digo yo, hermano? ¿Cómo entender cómo hacía Gallo con el espíritu de discernimiento? Mire, hermano, la Biblia, hay una verdad, la Biblia ella solita se explica. ¿Qué está diciendo Juan? Porque ellos salieron. ¿Qué significa? Que la motivación que esos misioneros, predicadores itinerantes que andaban por todos lados predicando el Evangelio, tenían un solo propósito, hermanos: amaban a Cristo y el Evangelio. Pero la pregunta, ¿cómo lo notó? ¿Cómo lo notó? Ahí está. El problema es que a veces no leemos la Biblia o no queremos sacar el contexto bíblico. Mire qué dice: porque ellos salieron por amor del nombre de él. ¿Qué significa eso, hermano? Significa otro asunto, que no todos los que andan predicando, su motivación es el amor a Cristo. Muchos andan predicando porque ahí se mantienen, porque de eso viven. En vez de trabajar, me subo a un bus aquí en Santa Rosa, me pego en el 18, me cruzo la calle, me bajo de aquí y ahí andamos. Pero muchos de esos que andan en los buses andan por amor, y Dios será digno y fiel con ellos. Pero muchos no. Vaya. ¿Y cómo discernir? Mire, hermano, esto es lindo lo que vamos a aprender. ¿Qué dice? Aquí está, mire: sin aceptar nada de los gentiles. Es que no era tonto Gallo. Ya se lo voy a explicar para que lo entienda bien bonito en salvadoreño.
¿Sabe qué, hermano? Una de las cosas que distinguía a esos hombres de Dios que Gallo los llevaba a la casa era que esos hombres no aceptaban ofrendas de gente que no creyera en Cristo, solo de gente cristiana. Y usted mira, ¿por qué? Que embuste, que allá, que no sé qué, que tiene que vuelva. Porque dice aquí, porque ellos salieron, ¿qué? ¿Por qué? Pues por amor de quién, de Él, del Evangelio. Y aquí voy a tocar un tema que muchos les va a arder un poquito, tal vez no aquí porque aquí no hay muchos predicadores. Aquí desnuda la motivación. Es que la Biblia es tremenda, hermano. Amo la palabra de Dios. Dice, sin aceptar nada a cambio de los gentiles. ¿Qué quiere el entendimiento de estos misioneros que Gallo atendía, hermano lindo? Es que el Dios que los había llamado era fiel para sostenerlos. No ocupaban impíos que le financiaran su evangelio. ¿Entendió eso? ¿Ha oído usted una vez una prédica de ese versículo así? No la va a escuchar. Yo no la predico porque soy inteligente, porque no, la predico porque ya le escribió el Espíritu Santo en la bendita palabra. Y véale en otra traducción, este Juan, tercera de Juan 1:7, léalo en todas las traducciones, le dice lo mismo. Venga, tal, latinoamericana, ¿qué hacían ellos, hermano? Y hoy, ¿cómo a veces, hermanos, hacemos nosotros? Hermano, aquí venimos, somos de la iglesia fulano de tal. ¿Cree que nos echan unos ayuditos? Ustedes como están en campaña política ahorita, van para diputados. ¿Cree que no nos regalan unos 1,000 pesos para hacer algo allá, hermano? ¿Quién nos dice la Biblia? Hermano, yo cuando leí esto, ay, Dios mío, lindo, guárdanos, papito lindo. Digo. Guárdanos, papito lindo. Hermano, ¿qué significa eso? Uy, hermano, esto es terrible lo que estamos viendo aquí. Dice, sin aceptar nada de los gentiles. Hermano, esta gente no busca. Busquemos los patrocinadores, ¿verdad? A ver, hermano, ¿cuánto nos ayuda? Mire, hermano, yo he visto cosas en mi andar del evangelio. Una vez llegaron en la iglesia donde nos congregábamos en Apóstoles y Profetas, llegó un hombre a predicar. Le digo, bueno, hermano, dijo, el hombre, hermano, de esos que tienen chispa, ¿me entiendes? Le dijo, pastor, ¿quién quiere llevar a su casa, hombre, que me hospede a este hermano, hombre? Que me hospede a este hermano. Ya dijo un hermanito de pisto, hermano. Yo le quiero llevarle a este ungido de Jehová a la casa. Para no alcanzar el cuento, hermano. Ese ungido de Jehová, cuando lo buscaron para el desayuno, ya no lo encontraron. El hermano dijo, quizás está orando, como estos hombres son ungidos. No, el hombre no era ungido, era ungido. Como a las 2 de la mañana se fue, hermano, les robó plata, les robó cosas, les robó prendas, hermanos, abrió la puerta y todavía, hermanos, se llevó las llaves de la casa. Mire que este no era ungido, era ungido. ¿Y cuánto nos hemos llevado ese chasco, hermano? Hermanos, ¿qué está diciendo ahí? Sin aceptar nada de la gente que no creía en Cristo. Y ahora las iglesias cristianas damos lástima. Ayúdenos, alcalde. Le damos al voto. Ayúdenos a comprar las sillas de la iglesia. ¿No será fiel Dios, hermano? Hermano. Es tremendo, hermano. Así, hermano, ¿cuál era el panorama? Dice, sin aceptar nada de los gentiles. Quiere decir que la pregunta es, ¿qué sentía el hermano Gallo? Gallo decía, qué increíble. Todos los demás falsos profetas le agarran pisto a medio mundo. No, Dios, no, esto decía, no, el Dios, a los que usa Dios para financiarnos a nosotros, decían estos hombres, Él va a saber. Ellos no andaban pidiéndole a nadie, ¿no? Como dijo aquel, no le pido pan al hambre ni cobija al frío. Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Y yo por primera vez veo en la Biblia, no conocía ese versículo, ahora lo descubrí. Porque estoy hablando del evangelio, sin aceptar nada de los gentiles. Otra versión dice, sin aceptar dinero de inconversos que no honraran a Dios. ¿No cree que aprendemos, hermano, que la obra de Dios tiene que llevarse en el lomo? ¿Quiénes llevaban la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Nadie podía cargar la gloria de Dios. ¿Quiénes cargamos la gloria de Dios? Los hijos lavados con la sangre de Jesucristo. Vamos al versículo 8, estoy terminando. Y mire la orden de Juan para la iglesia. Nosotros, ¿qué dice? Todos. Es una orden ya para todas las iglesias. Nosotros pues,
debemos acoger. ¿Qué significa eso? Agarrar en nuestro cuidado, agarrar en nuestro regazo. Dice, acoger a tales personas. ¿A qué personas, hermano? A aquellos que no le andan pidiendo a medio mundo dinero, sino que confían que Dios va a tocar a alguien, hermano, para no morirse de hambre. Eso es lo que está diciendo. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esto termina poderoso. No lo sigo porque es otra prédica. Escúcheme bien, dice, para que cooperemos con la verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, vamos a ayudarme, vamos a ayudar, y Dios nos va a bendecir? Aquí está diciendo otra cosa, que solo personas exclusivas que nosotros por discernimiento de la palabra y del Espíritu Santo podemos ver que realmente son hombres y mujeres de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo esta noche, hermanito lindo. Dice, nosotros pues todos debemos acoger a tales personas para que cooperemos. ¿Con qué, hermano? ¿Con una iglesia? No, con la verdad que es Cristo. Dale un aplauso, Señor, y póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Increíblemente, Dios mío, se fue el tiempo. Gracias por tu verdad, por tu evangelio. Gracias porque permitiste, Espíritu Santo, que estas palabras estuvieran ahí, estuvieran plasmadas, Dios mío, como un sello, como una marca, con letras de tu Espíritu Santo, para que yo y toda tu iglesia y todas las iglesias, Dios mío amado, podamos entender esta verdad de tu bendito evangelio. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, tú eres un Dios maravilloso. Yo te pido, amado Dios, esta hermosa tarde que nos prestas y que nos regala a hombres y mujeres, a niños y jóvenes, que podamos, Dios mío, anhelar en nosotros espíritu y discernimiento. Que podamos anhelar sobre nosotros la luz de Dios y la luz del evangelio en nuestras vidas. Que cada una de tus hijas e hijos esta tarde podamos ser alumbradas por la palabra de Dios. Podamos amar tu verdad, amar tu bendito evangelio, amado Dios. Y sabemos que todos los que estamos en tu casa, Dios mío, en esta misma hora, amado Padre, pudimos haber entendido esta palabra, Dios mío, y que tú puedas impregnar esta verdad en nuestros corazones, porque nosotros somos parte, todos queremos ser parte de la verdad. Y esa verdad es una persona, se llama la verdad, Cristo. Señor, sé que hay vidas, amado Padre, delante de ti esta noche, Señor, que necesitan ponerse a cuentas con Dios, pedirle perdón a Dios. Esta es una buena hora para decirle, amado Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendito evangelio y tu contundente verdad en el evangelio. Gracias como hombres como el apóstol Juan, como hombres como, Dios mío, el amigo Gallo, y así los demás personas que estaremos hablando de tercera de Juan, Dios mío amado. Gracias por los hombres, Dios mío, y mujeres que sostienen tu obra, Dios mío amado. Gracias a aquellos, Dios mío amado, que tú les darás y les estás dando discernimiento de espíritu. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos actuar como cristianos? En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor. Aleluya.